En 1908, Sigmund Freud presentó en Salzburgo el caso de un paciente aquejado de neurosis obsesiva, señalando la relación de esta enfermedad con la regresión libidinal a la etapa anal de la evolución infantil de la sexualidad, el cual había tratado durante 9 meses. El caso está considerado como uno de los más célebres de Freud y es mundialmente conocido como el hombre de las ratas. Este hombre tenía por nombre Ernst Lanzer. Era apenas un joven de 29 años que acudió por primera vez a una consulta con Freud, tras haber leído un libro de algunas notas sobre la asociación de palabras como método de trabajo del médico. Hola, soy Sigmund Freud. El día de hoy vamos a viajar en el tiempo hacia atrás, exactamente a 1907. Fue cuando llegó Ernest Lawrence a mi consulta. Fue enviado por tener diversos síntomas durante su servicio militar que no podían explicar otros doctores. El día de la consulta, primeramente, se pudo notar el nerviosismo y hasta la angustia de él. Durante las primeras sesiones se comportó de forma ansiosa y le costaba hablar. Incluso me pidió que le dispensara de hablar acerca del castigo, lo cual esto llamó mucho mi atención. Él contó la historia de la tortura con ratas que le aplicaban a los militares. Uno de los superiores le describió un método de tortura que utilizaban en algunos lugares del mundo. Este consistía en que se adaptaba el ano del torturado a un recipiente y con un utensilio este era estirado, por lo que las ratas se iban introduciendo poco a poco hasta morir dentro del torturado. Posteriormente provocaba la muerte del mismo. Se le veía muy apasionado contando dicha tortura, tal cual como si quisiera que le sucediera a él o a alguien cercano, a pesar de que Ernest mostró un horror al hablar. Cuando el oficial le comentó el castigo, en ese mismo momento creció en el miedo de que éste le fuera aplicado a alguien que él amaba. Un rato después, el mismo Ernest confesó que dicha idea también le atormentaba, al pensar en su padre cuando sus lentes nuevos llegaron. Él tuvo que hacer un reembolso al teniente, a que fue el que le contó la historia de la tortura. Esto generó en él un miedo hacia el castigo, el cual se le aplicaría a su padre y a su persona amada, pero asimismo le generaba cierta satisfacción, por lo que con el paso de las sesiones mencionó que ha pasado a ser un buen castigo para el padre o para el amor de él, por lo que surgió en mí una duda. ¿Cómo era la sexualidad de él? Primeramente mencionó sentir cierta culpa y angustia cuando se masturbaba. De hecho mencionó hacerlo hasta tiempo después de la muerte del padre. Para ese entonces él ya tenía 21 años. Ahí recordó los primeros comienzos de la sexualidad, los cuales fueron en su infancia con las distintas institutrices y las erecciones constantes, ya que sentía mucha culpa. Por esto se reprimió muchos deseos sexuales. Cada vez más, con el paso de los años, también se rescató el hecho de que mencionaba que durante estos años y hasta un año y medio antes de la muerte del padre, le deseó la muerte 3 veces seguidas, todas relacionadas con sentimientos de rencor, amor, dinero y angustia. También mencionaba que para casarse tuvo que elegir cuál de las dos opciones quería, una mujer pobre o una mujer adinerada. Esto le generó mucha culpa. Además, es importante mencionar la enfermedad que tenía el padre, que era sífilis, que está ligada con encuentros impuros con las institutrices. Además, era desarrollo de ideas delirantes en las que pensaba que los padres adivinaban los pensamientos. Fue entonces cuando planteé que quizás probablemente la palabra rata proviene de las cuotas rat, en lo que he asociado a ser una rata rating por el castigo. La curiosidad del médico, sino que deja que el paciente sea el que fije el orden de la historia. Esto fue lo que hice con Ernest. En las sesiones le preguntaba acerca de qué hablaríamos ese día. Es de esta forma que empecé a conocer más acerca de su vida y de cómo empezaron a desarrollar sus ideas obsesivas. En ocasiones, el paciente no tenía idea de lo que contaba. Era muy importante, pues para él solo eran ideas sueltas. Regularmente el paciente decía cosas incidentalmente, que ayudaban a crear una idea más concreta de él. Poco a poco empecé a darme cuenta que en realidad él no olvidaba las cosas, sino que las mantenía reprimidas en aquellos casos en que resulta imposible un olvido total. El motivo traumático reciente es atacado de todos modos por la amnesia y despojado por lo menos
de sus principales elementos. Los enfermos de neurosis obsesiva, como en el caso de Hernes, suelen ser atormentados por autorreproches, por lo que se ligan los motivos a unos, que pueden ser incluso falsos. Los pacientes entonces expresan sus motivos como si estos fueran verdaderos. Considero que los sucesos y las palabras más significantes para ellos pueden llegar a ser los motivos más reales de la neurosis obsesiva. Para Hernes, el diálogo fue el mejor tratamiento, pues él, haber hablado de todo lo que lo atormentaba, ayudó a que él descubriera sus temores en las situaciones que él menos pensaba, pues tendía a considerar los aspectos más importantes como los sucesos insignificantes. Al haber hablado de todos los aspectos de su vida, le ayudaron a cambiar su perspectiva con respecto al castigo de las ratas, de la percepción de su entorno. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia el día de hoy.